tanto silencio, de tanto para adentro que todavía están trabajando algunos ahí. Voy a dejar el registro ahí de lo que explicaba en distintos momentos de cómo es la sugerencia para cargar la frecuencia. Cuando está el esqueletito terminado, que están vacías las celdas, que fue la instancia que dejamos ayer preparada, cuando hago el ingreso de frecuencias, varias cosas. Voy a ingresar solo frecuencias positivas. Es como voy a poner un cable. Yo capaz necesito dos, pero no pongo todos los cables a la vez. Pongo de a uno, voy tranqui, despacito. Entonces voy a poner el 1, el 2, el 3 y el 4 y voy a pasar al cuadrante norte, 5, 6, 7, 8. Y voy a pasar al cuadrante noroeste, 9, 10, 11, 12. Paso al cuadrante sureste, 13, 14, 15, 16 y vuelvo al cuadrante sur-oeste en la segunda vuelta y repito el mismo criterio lógico para completar. La invitación es que estemos cargando los números, que es muy loco esto de decir cargar los números, ¿no? Cargamos los números. ¿De qué los estaremos cargando? ¿No? Una lógica, de un potencial, de nada, sin ponerle un significado, un contenido, una asociación. Van a aparecer todas las asociaciones, todos los significados y todos los contenidos, y esa es mi oportunidad para verlos cuando los voy poniendo. Otras instancias me voy a estar tan separada de lo que estoy haciendo, esta como desconexión, que el automático se va a expresar y ahí me voy a equivocar. Porque no voy a estar presente. No voy a estar en lo que estoy haciendo. Entonces se me va a ir la cabecita y voy a saltear los números, me voy a equivocar, voy a poner otro 2 veces, me voy a equivocar de vuelta. Todas esas cosas que van a salir en automático y me van a mostrar esa otra nueva instancia de donde estoy. Una de las cuestiones que yo he compartido de distintas formas, ¿no?, que se van abriendo. Una observación que a mí me ha resultado muy interesante es ir dándole las coordenadas cuando voy poniendo las frecuencias, ¿no? Entonces, 1 es lógica, lógica. 2 es lógica y humana. 3 es lógica humana. 4 es lógica contexto. 5 y así, ¿no? Es como darle las coordenadas y darme cuenta que estoy en vuelta 1. Y después paso y es, bueno, vuelta 2 y es lógica, lógica, vuelta 2. Lógica y humano, vuelta 2. Lógica humano y así. Me voy, le voy dando esos parámetros sin asociación y sin contenido, simplemente esos parámetros. Y como fueron abiertos durante 2 días, acomoda solo. Entonces es abrirme a mirar todas esas frecuencias del año desde un orden andrógino. Integra todos esos aspectos que estuvimos viendo y todos los que se les van a abrir solos. Y termino de completar la frecuencia 365. Este procedimiento de completarlo para mí en esta instancia de trazado, que yo lo entiendo totalmente como una metodología, y esto que decíamos, es me concentro en mi hoja, me concentro en cargar mi frecuencia, en observar todo ese proceso, termino en el 365, y en otra instancia, que puede ser fuera del taller, porque acá no lo vamos a hacer, sí es cierto, se le puede poner en un lugar chiquitito a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, donde quieran, el negativo de eso, para tenerlo bien rápido y fácil. Puedo también poner la fecha, entonces pongo 1 de enero. O sea, cosas que me faciliten al aspecto humano el llegar a divisar una fecha, una frecuencia con fluidez, ¿no? Entonces, todos los recursos que el humano necesite, el aspecto más lineal para integrar el movimiento, se los voy a dar. Y si me es suficiente con esto, es suficiente con esto. O sea, eso varía en cada uno, ¿sí? Yo he puesto el ejemplo, tengo 6 calendarias hechas y hay una que tiene 15 datos adentro.
¿sí? Le puse todo lo que podía ponerle, fue la primera que hice. Y la última me ha quedado con las frecuencias positivas y nada más. Ha ido como desprendiéndose todo un montón de cosas. Hay otros que harán el proceso inverso. Partirán de la simpleza de la frecuencia positiva e irán o no por ese camino de integrar. ¿Sí? Es lo mismo que hacer el trazado muchas veces en esa soledad, cargar las frecuencias en esa soledad, verle los tiempos, porque acá el taller enmarca unos tiempos de trazado y unos tiempos de cargar frecuencias. Cuando hay una lógica para hacerlo, la forma es solo el camino hacia la expresión concreta. Y yo tengo claro el despliegue que estoy haciendo. Eso para cargarlas. Bueno, los errores. ¿Cómo voy a buscar un error? Me equivoqué. Llego al final, ponele que me doy cuenta muy tarde, y resulta que, no sé, 365 se me terminó acá, completé todo y entonces me faltan 13 días que no sé dónde están, ¿no? En algo me equivoqué, no me di cuenta. ¿Cómo busco un error? Tengo que buscar todo el año para atrás, ver todas las frecuencias que hago, varias formas que pueden abordarse los errores en este sentido y como un genérico y un ejemplo. Linealmente voy desde el principio y empiezo 1, 2, 3, empiezo a revisar todo, agotado. Eso es como en la vida ir la muñequita que iba al pasado a buscar a ver la causa lineal de su equivocación, ¿no? Es agotador y no me ayuda mucho. Siempre el parámetro de referencia va a ser esta columna. Entonces, una de las maneras es, para los que hacen cálculos tan rápido, 1 más 16, 17, 17 más 16, 33, más 16, 49, lo pueden hacer. Si no, simplemente agarran una calendaria que esté terminada y chequean la primera columna. Eso hacen ahí, porque las cuentas no les salen rápido. Agarra una que está terminada y chequea, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo no encuentro el error acá? Yo estoy compartiendo un método mío, cada cual verá. Me voy a la otra columna de lógica, del cuadrante inhumano. ¿Sí? Porque puedo que acá no aparezca ningún error. Eso estuvimos viendo, hay un par de casos que el error no está visible desde esta columna. Y ahí me voy a chequear todos. En alguna salta. Cuando te faltan números, cuando repetiste números, cuando te equivocaste de vuelta, y todo eso tiene la riqueza de que son tus propios errores. Yo lo chequeo, el primer número de cada columna siempre es impar, y el último número de cada columna siempre es par. Ah, impares y pares, dice Walter. Sí. Qué interesante, muchas gracias. Muy bueno. Generan recursos que se nos hacen evidentes, no es que uno va buscando a ver cómo es como se muestra. Una forma de funcionamiento que también me denuncia mi propio receptor como opera. Entonces, ¿en qué estaba? Porque iba a decir algo sobre el error. Cuando me faltan, cuando repito números, cuando me equivoco de vuelta. ¿Cómo yo observo esos errores? Indudablemente, como ya sabrán, no miro en términos de el número que me equivoqué, si son los circuitos de no sé qué, no me opera así hoy día. Entonces, por ejemplo, me equivoco acá, que por ejemplo, la que hizo acá se ve que se equivocó y le puso arriba el número correcto. ¿Yo en qué me fijo acá? ¿Dónde me equivoqué? Cuadrante humano. Si es cuadrante, es el humano en términos de género, claro, de globalidad. Y dentro de ese cuadrante fue en este y en este día, de esta vuelta. Entonces es en el aspecto humano-humano, humano-contexto. Si eso lo integro para observarlo, cómo me funciona a mí, desde ese sistema de referencias y ubico, ¿dónde quedarían esos pasos? Es humano-humano, es 10-10, ¿vieron? Aquel 10-10 que hablamos en la primera tarde, que nos daba ese 20. ¿Qué 10 era para el inhumano? ¿Qué 10 era para el humano, para el cuerpo? ¿No? Que se encuentran en ese punto. La abstracción y el concreto. Y el contexto.
pero está dentro del género. Entonces sería contexto de la humanidad. Ese aspecto, para mi particularidad, a mí me guía, para otro puede ser sumamente confuso. Otro lo abordará por términos frecuencias. Otra observación es, bueno, ok, estas dos frecuencias, a lo mejor se me representa muy evidente que justamente ahí yo sé que pasó X cosa. Bueno, ahí tenés un dato hasta concreto para cruzar. Pero a veces son días que, o pueden ser días que no llegaron todavía, ¿no? Es una suerte de anticipación, ¿cierto? Entonces ahí ver, eso te va a ir informando vos, en tu particularidad, todos esos errores. Entonces, allá Susana, que se encontró unos cuantos errores, ya no es la estampita de la Virgen, entonces agarró, hizo rayas para acá y empezó a anotar sus errores, ¿sí? Me sacó una acá, tal, me equivoqué, acá, no sé qué. O sea, realmente es un mapeo de mi receptor sobre la hoja, de una foto de este momento, porque la hago 10 minutos después, lo que digo siempre, es otra foto, no te puedes quedar cristalizado en lo que viste en el taller, es este instante. Por eso es, agarro la hoja, la rompo, la tiro, ¿sí? Es ese proceso de generación de esa instancia la que me va a mostrar. Creo que no mucho más de cargado de frecuencias y la cuestión de buscar los errores. Lo que tendría que comentarles acá, para poder entrar al tuning, es pautas de vinculación de cuadrantes y de pasos. Que es el vínculo andrógeno. Permiso porque se me empezó como a encender todo por dentro. Entonces, vamos a hablar de vínculos de cuadrantes primero, ¿sí? Entonces, yo voy a observar al principio femenino primero y después al masculino. Y los voy a observar primero por separado. Entonces, eso que en el evento de Mar del Plata está dicho, pero no muy claramente. Voy a tomar ejemplos de las frecuencias de los que estamos acá. Entonces, vamos a ir nombrándolos uno a uno, así todos los inhumanos se sienten incluidos. Voy a tomar el ejemplo de... No, Sofía, no me servís. Necesito necesito un... ya sé. No, a la dueña de la casa. La que puso el espacio. Vean la implicancia de por qué calendaria no se hace en espacios alquilados. Porque es el universo de la particularidad. De la particularidad global. Por eso se hace en casas. Entonces, la implicancia de quien pone su espacio físico para hacer eso. Es como una suerte de abrir esa particularidad a la globalidad, porque estamos dentro de ese espacio. Y en especial en el caso de Astrid, está disponible absolutamente todo su negativo. Y es muy, muy impresionante. ¿Sí? Después lo vamos a ver porque les voy a compartir eso porque está puesto en el evento 51, o sea, no es una cosa que vos, ¿no? Está público eso, que es la relación de la implicancia de la frecuencia con el periodo de los 4 años. Entonces van a ver por qué la implicancia de los talleres que se hacen en esta casa, ¿no? En particular, y la disponibilidad de ese receptor. Astrid es frecuencia 99 positivo y 266 negativo. Vacante 0 en este taller. Es mamá, podríamos decir, ¿sí? La ma y la ma. El positivo está acá y el negativo está acá. Positivo en el cuadrante lógica, negativo en el cuadrante humano. Eso es una regla. Siempre que yo busque una persona cualquiera, un inhumano que tenga su positivo, vean la paradoja, el inhumano tiene su positivo
en este cuadrante. Si eso yo cruzo con lo que carajo se trata este cuadrante, en modo automático y en modo consciente, un universo se abre de observación de esa particularidad. Muy distinta a Astrid. Porque esa frecuencia está ahí para cualquier inhumano que nazca ahí. No es Astrid, es un aspecto impersonal de Astrid. Bien. 99. La 99, no sé nada, la gente de 99 de la gente de F86. Sí, pero ella no me acuerdo. La 99. La gente del vacío. Entonces, ma y ma. Todos los positivos de acá van a tener su negativo acá. Entonces, ¿cómo fácilmente puedo encontrar un parámetro de referencia? Una implicancia con el femenino. ¿De qué? Del inhumano. El que viene de acá. ¿Sí? La abstracción que va a gestionar el cuerpo de esa integridad tierra. Impresionante. Y viceversa. ¿Qué quiere decir viceversa? Todas las frecuencias positivas que están en este cuadrante, o sea, podríamos buscar ahí alguien que se reconozca fácilmente acá. 247. No, 347. Ah, 347. Emanuela, vuelta a 22, ya en el límite de humano positivo, va a tener acá 18. Su negativo. 18. La vuelta 2. 18. Ah, de 18, estaba buscando la vuelta de 18. Acá, ¿sí? Entonces ven, el positivo está acá, el negativo está acá. Las dos son mamá, digamos, los inhumanos. Anoche soñé con bebés y... Entonces siempre va a estar vinculándose este cuadrante. Cuando yo paso en términos de cuadrante a los masculinos, o al masculino, lo que me va a pasar es que no es tan así. ¿Alguien se ubica acá? ¿Se reconoce acá? ¿Su frecuencia? Yo, Nair. ¡Ah, mi amigo! ¡Guau! Yo también. Bien, Juana también. También. Bueno, acá tenemos Juana que es 175 y 190, y Walter que es 302 y 303, perdón, y 62. Correcto, correcto. Entonces vean que el positivo y el negativo están acá. Es en términos, el cuadrante es globalidad. Es globalidad. No estamos hablando de la particularidad. De alguna forma estamos mirando ese humano en su aspecto más impersonal. Cuando hablemos de columnas, vamos a entrar más a la particularidad. Y de ahí nos vamos a ir al Tumi, mucho más particular. ¿Sí? Vamos haciendo el zoom lentamente. Entonces, acá voy a encontrar el positivo, acá voy a encontrar el negativo. Lo mismo acá. Ahí la primera que se me ocurrió, bien inhumana, Sofía. ¿Sí? Bien, habemos unos cuantos, olor a inhumano. Soy inhumana, Leticia. Leticia, otra inhumana. ¿Sí? Entonces, está el positivo, bueno, yo, y el positivo acá y el negativo acá también. ¿Sí? Bien. Entonces vean que esa pauta va a estar
están los que, vamos a seguir con cuadrantes, los que se vinculan con anillo de fuego, que tienen el positivo o el negativo dentro del anillo de fuego. No importa, cualquiera de los dos. Lo que voy a usar es un recurso de uno que está por acá, que es así. ¿Quién? Mavi. Sí, Por lo que sí, vimos sí, allá, sí. me parece. Fíjate, no sé Es si... el 29 de diciembre. Mavi, no. Me parece. Mavi sí. Susana, ay, recordame. No, vos sos No, 220. yo no. No. No digo más. Mavi. No sé, del otro lado me parece que no, que es la única, ¿eh? Porque la otra que estuvo al filo, al borde de Selva, pero quedó en el 14 de enero. O sea, quedó, zafó por un pelito. Entonces, Mavi, por ejemplo, que es 4, ¿cierto? 4, 3, 6, 1. 4 está dentro del cuadrante lógica. ¿Sí? 4 es el negativo. Y el positivo está en el anillo de fuego, que es 3, 6, 1. Acá. Si nosotros siguiéramos regla calendaria, este negativo vendría a estar... Entonces podemos ver un principio mamá, pero un principio mamá que tiene un vínculo en positivo con el diseño expresado de la Tierra. Porque es anillo de fuego en positivo, no en negativo. Es el abstracto del anillo de fuego. Es el positivo, el diseño expresado de la Tierra. No me vayas a preguntar qué significa. A lo que voy es, este tipo de observación que me va a dar una guía para los que tienen algo puesto acá, que se busquen el negativo o el positivo, dónde cae, que siempre cae afuera. Hay uno de los dos que cae afuera, nunca hay los dos acá, obviamente. Entonces voy a poder integrar de dónde viene eso que parece tan inabordable porque está en el anillo de fuego. Y ahí voy a empezar a descubrir la naturaleza lógica de ser humano. Para mí un 365. Un 365 está vinculado al 0, si es año común. ¿Sí? Estamos todavía hablando de años comunes. Entonces puedo tener un 5 con un 360, ¿ven? Pero ya estamos hablando de un inhumano. Puedo tener un 9 vinculado con un, ¿cómo sería? 357. Es un mamá. ¿Ven? Pero un 9 de enero, con frecuencia 357 negativa, es un positivo acá y un negativo en anillo de fuego. No es lo mismo. ¿Ven? Y la que me quedaba por expresar, ¿cuál sería? Bueno, el 13. Hay de todo. Hay de todo. ¿Sí? El 13 va a ser 3. 13 que enero. 352. 352. O sea que el No, perdón. No, 353. 353, porque ahí el único, a ver, está bien, es 353, porque es, No, 2. claro, 352 es acá, pero es 13, 353 cuando es año bisiesto. Bisiesto sí, en año común no, es 12. Un año cada 12, 353, el vínculo. ¿Sí? Eso es año común, ahí les puse como un ejemplo, no sé qué tan claro quedó. A mí está claro. Si yo voy a años bisiestos, los años bisiestos, los nativos de año bisiesto hay acá. Nativo año bisiesto, que haya nacido en año bisiesto. No, están vos. Sí. Mi hermana de año bisiesto. Yo también. Yo también. Yo si te dicen yo, es como genérico. María. Consuelo. Yo. María, Consuelo, Arancha. Arancha. Qué bueno que los tenemos. Tenemos a Sofía. Sí, estás muy cerca vos de acá, ¿eh? Estás muy cerca vos.
Bueno, seguimos referenciados al aspecto inhumano cuando hablamos de fecha de nacimiento. Son muy importantes. Muy importante. Es el inhumano. El diseño, quiero decir, ¿no? Año bisiesto va a romper con las reglas de pautas de vinculación de cuadrantes y de pasos. Va a ser una bisagra. Sabemos que el año bisiesto es bisagra. ¿Sí? Recuerden el año pasado. El comienzo de. ¿Sí? Entonces, el nativo año bisiesto va a ser bisagra. No porque los otros no lo sean, ¿no? Pero va a romper con estas pautas. Entonces, por ejemplo, una persona nacida dentro de todas estas frecuencias, en año bisiesto en positivo, debería tener esta relación. Sin embargo, va a desplazarse y va a estar en este cuadrante. Entonces, fijen lo que hace. Vincula estos dos. ¿Se acuerdan del movimiento automático? Que hacíamos del humano al inhumano. Esto es última fracción del video de presentación de enero 2017 de Ale, donde explica el movimiento automático de calendario. No lo voy a repetir. Lo ven ahí, ya está explicado. Pero es este movimiento, ¿ven? Año bisiesto hace esto. Va a vincular la lógica de la lógica con la lógica del contexto. Las frecuencias que caen acá van a caer acá y viceversa. Lo mismo va a pasar acá. Va a vincular la lógica del humano, la lógica de la lógica, cuando le hacen hay que hacer un zoom dedicarle un tiempo para mirar esto de las pautas. Yo solo las menciono para que cada uno vaya a bucear ahí. Va a vincular con esto. ¿Cómo vincular? El positivo que esté acá va a tener el negativo acá y el negativo acá va a tener el positivo acá. En lugar de desplazarse en este sentido o mantenerse dentro de este cuadrante, lo que hace es vincular con el otro principio. No te veo, porque yo, tomándome a mí para ser rápido, yo me sigo viendo. ¿Vos sos bisiesta? No. Entonces, Los los nativos de año bisiesto, inhumanos nativos de año bisiesto, van a romper con esa regla. De cuadrantes, los que tengan, vuelvo, lógica acá o acá. ¿Sí? No estoy hablando de las otras. Estoy hablando de estas. Positivo o negativo, no importa, el vínculo va a ser entre estos. Y en estos. A partir de la cuarta muy, ¿no? Tercera. Vos me estás hablando por el día 60 del año. Sí. Porque ahí hay que hacer otro zoom, que todos los que nacemos antes del 29, 28 de febrero, incluso es una otra, igual cumple con las pautas, ¿sí? Cumple con todo. Pasa que lo que cambia no es el positivo como al resto, sino que lo que cambia es el negativo del diseño. La actualización está en el negativo, que es lo que después, a través del mismo positivo, se ve los otros 3 años expresado. La maduración del negativo del inhumano en los 3 años siguientes. No importa. Seguimos con las pautas de... Acá ya les estoy hablando de los bisiestos. Voy a volver y voy a mostrarles. Hablamos de pautas de vinculación de cuadrantes, ¿sí? Este con este con sí mismo como una regla. Si le digo de pasos o de columnas, es esto. Vuelvo a año común. Vuelvo a año común, que son los genéricos. Todos los positivos acá, voy a encontrar su negativo acá. Todos los positivos acá, voy a encontrar su negativo acá. Entonces, ¿qué voy a estar viendo? Y esto es lo mismo. Positivo o negativo acá, va a tener su positivo y su negativo acá. ¿Esto qué significa? Que la vinculación va a ser
dentro de la mamá, la lógica con el contexto. Ejemplo súper popular, Alejandra Casado. 25 negativo, 340 positivo. Ahí con un ejemplo les queda el vínculo, ¿ven? Y no importa, o sea, cualquiera. Entonces, ahí se empieza a notar dentro de la mamá cuál es el vínculo. Los otros van a ser los que vinculen inhumano con humano. Con el mismo parámetro, positivo o negativo, van a estar los positivos y el negativo acá. Positivo o negativo acá, positivo o negativo de este lado. Siempre con esta apertura que solo la mamá tiene. ¿Qué apertura es? Lo impersonal con lo particular. Es la que puede denunciar ese enlace porque lo es, o sea, que tiene esa integridad. Acá en términos de respuesta queda más apretado, se cumple la misma regla, entonces, mi positivo está en la lógica, el negativo va a estar en el contexto. El positivo está en el contexto, el negativo va a estar en la lógica. O sea, siempre van a vincularse lógica y contexto. Pero dentro del cuadrante. Dentro del mismo cuadrante, porque la regla de cuadrante que marqué antes es la que va a estar marcando, porque es la globalidad y la particularidad. Y lo mismo para inhumano-humano. Este se va a vincular con este. Claro ejemplo, Walter y Juana, ahora muy claro se me vienen porque están acá. Ellos. ¿Sí? Son inhumano-humano, ambos con modelo distinto, pero están dentro del contexto. Ahí, perdón, y contexto inhumano también se vinculan en un bisiesto. Ahí llegamos a las excepciones lentamente. Perdón. Bueno, ahí estarían las pautas de vinculación de las columnas o los pasos. Lógica con contexto, inhumano con humano. Respetando la regla de cuadrantes que acá se abre y acá es interna. Cuando yo hablo de positivo y negativo, estoy hablando de punto de encaje. Entonces, es eso lo que se está mostrando. El punto de encaje del receptor. Porque ubicar el positivo y negativo, sí. Voy a poner un ejemplo popular, porque es ahí, ¿no? Como modelo. 340 es el positivo de Ale. Entonces, su día de encaje, ¿cuál es? El 25. Entonces, ¿dónde va a estar el encaje de mi receptor? Donde está ubicado el negativo. Y ahí veo otra vez la globalidad de ese cuadrante donde está ubicado mi negativo, ¿cuál es? Y la particularidad, ¿cuál es? Es muy distinto. La particularidad sería 25. El negativo, ¿no? Claro. Por eso. Y la globalidad. Ese cuadrante. ¿Sí? Entonces ahí cada uno se va observando. ¿Ven? Yo no va a poder abrir los 20 que estamos abajo. Lo mismo con el TUMI. Voy a tomar un ejemplo que ya está elegido. Perdón. Sí, no. El punto de encaje sería la particularidad. No. El punto de encaje lo que dije es, cuando yo hablo de positivo y negativo, estoy hablando de una relación de punto de encaje. Entonces, el negativo, dame tu frecuencia porque no. 68 negativo. Negativo 68, positivo 24, 297. Bien. Ven, él me dijo el negativo y yo no es que me sé la calendaria de memoria, como tengo muy clara las pautas de vinculación, sé dónde ir a buscar, a qué columna. Entonces no me pierdo, ay, ¿dónde estará el 290? Es simple por eso, ¿no? Nada más. Entonces ahí, 297. Este es positivo, por tanto es humano global, particularidad dentro de eso, la lógica, pero la lógica particulares, claro. Ese es el positivo del diseño, el positivo del inhumano. Esto es el negativo, la abstracción que constituye a esto. Acá va a ser contexto, pero en términos de globalidad. Contexto es contexto. Y, perdón, lo dije al revés. Lógica.
globalidad lógica, es una lógica impersonal, ¿ves? No es lógica, no es la lógica de este ángulo de la partícula. Y contexto. Ahí está el encaje. Ese punto de encaje, ahí te da una pauta de cuál es el punto de ajuste del receptor, que lo vamos a abrir mucho más cuando veamos justamente el tuning. ¿Sí? Pero esto es una aproximación, porque si entramos directo con el cosito ese que hace la ecografía, duele, ¿viste? Entonces estamos poniendo el gel, ese que te... Claro, para que no quede tan violento, ¿no? Entonces entramos así. De pautas, dije inhumano-humano, lógica contexto, los cuadrantes, los bisiestos, que van a ser, vean que en lugar de esto, el bisiesto que tengo un positivo acá, va a ir el negativo acá. No es lo mismo esta configuración que esta. Pero ojo, y ahí solo se los tiro para que cada uno se observe según se le abra o no el punto de interés por si eso no es bisiesto y todo eso. También pasa acá. O sea, debería estar acá, y lo que va a pasar es que se me desplaza acá. ¿Sí? Pero eso es en el año nativo. Cuando lo van a expresar en los otros 3 años, van a observar que, o sea, es el gran quiebre de esta gente rara. Hay mucho para ver ahí. Yo soy como, digo siempre, aroma. Y por el olfato me voy guiando. Por dónde ir, abrir qué cosa. Cuando se encuentra el positivo o el negativo dentro de inhumano o de humano para los bisiestos, lo que va a pasar acá es que se va a vincular el inhumano con el contexto. Se va a desplazar. Pero va a quedar dentro de, perdón, estoy haciéndolo mal el gesto, es acá. Se vincula contexto con inhumano. O contexto con inhumano. Ven que acá no va a cambiar de cuadrante. Es un bisiesto que no cambia de cuadrante. Eso solamente los que están parados en la lógica. ¿Sí? Esto va a ser en esta relación. Inhumano-contexto o inhumano-contexto. La misma regla se va a cumplir dentro del masculino. Inhumano-contexto. Esta es Sofía. Sí. Mantiene la regla del cuadrante, a pesar de ser bisiesto, inhumano contexto. Tanto sea que tiene el positivo acá o el negativo acá, la regla se mantiene. Entonces lo voy a encontrar acá. Todos estos están vinculados. ¿Entienden? Lo mismo va a pasar acá. Es inhumano contexto. Repito, sobre todo por el video, para bisiesto. Y parece daño porque después hay que ver cómo se le funcionaliza con el cambio, por esto también que hay que combinar con lo que decían por ahí, si naciste antes del día 29. ¿Ah? Bueno, y el otro que hay es, la última variante es, sí, para que me agarra como un humano, que va a ser, en el caso de la mamá, va a ser humano-humano. Por tanto, la lógica como la humana. Claro, van a tener el positivo acá y el negativo acá. Entonces, humano. Esos son bisiestos que tienen el positivo en esta frecuencia. A ver, un ejemplo acá podría ser, que es uno que tengo como bastante presente por un paso, 147, 218. Si me lo suman debería dar, no, estoy hablando mal, 147, 219, 147, 219, 366. ¿Ves? Sea su positivo el 219 o su positivo el 147,
y nacido en bisiesto va a ser humano humano. ¿Ven? Además es 147, que es el eje del ser de la izquierda. Es humano humano. Pero no es lo mismo un positivo que un negativo. Esto ya parece. Bueno, esto solamente se integra con observación, porque es sumamente simple. Cuando lo digo todo junto parece un montón de cosas, re complicado. Pero es tan lógico. Es la la apertura de izquierda, es el vínculo interno que esa va a tener y sus combinaciones de andrógino posible. Y en el masculino lo mismo. Pero vuelvo, cuando yo hablo de frecuencia positiva, estoy viendo el día que nazco. Yo no comencé a existir para la Tierra el día que nací. Es una perspectiva del inhumano. Por eso aumenta la excitación con la frecuencia. Porque parece astrología, porque hablan de mí. Todos podemos reconocer esa instancia. Despegarnos de eso nos permite entrar a esa instancia sin quedarnos pegados. Pero si yo sé qué es eso, para la Tierra, ¿yo qué fecha tengo? La concepción lógica. No es que uno sea más que el otro, pero el inhumano es un aspecto no lineal, es un aspecto impersonal, es un aspecto... ¿Qué perspectiva tengo del inhumano y del diseño? Todo lo que abrimos los primeros días lo tienen que ir a rescatar para comprender esto y no quedarse pegados. Porque en aquel momento no tenía mucho sentido, pero entrando al TUMI cada vez lo tiene más. Es este encuentro. Si vamos a constituir íntegramente el receptor terminal, con todos los rangos de conciencia unidos, tenemos que ir navegando lentamente para no perdernos. Cuando estamos tocando desde la perspectiva tierra, cuando estamos tocando desde la perspectiva nada. Tierra lógica negativa me refiero, no la tierra esta concreta, solamente. ¿Sí? Es la integración de ambas cosas. Entonces por ahí creo que terminamos con las pautas. ¿Sí? Es eso. Entonces, eso que les acabo de decir, ¿no? Es, mi fecha de nacimiento es una perspectiva muy raw de mí. ¿Sí? Muy raw. Entonces ya sé la dimensión en la que entro a observar. Y ahí viene el giro. ¿Acá ya está hecha o era en el otro que estaba por ahí? No, sí, ya está hecho. Sí, no vas a convertir eso. ¿Qué más? Sí. Claro, eso no. Ahí yo puse. No, los 274. Ah, sí, lo puedo nombrar para que cada uno vaya a bucear. Mucha gente se habrá dado cuenta ya. Porque estas son mis preguntas también. Vamos a ver. Cualquiera puede sacar su fecha de concepción con mucha facilidad. La fecha que yo nací, voy a decirlo lentamente porque es muy simple, pero no usen la cabeza lógica lineal porque no sirve. La fecha que yo nací, voy a poner mi ejemplo porque me sale más fácil. 9/2/75. Entonces, yo al 9/2 voy a tomar el intermediario, justamente, el 2, que es el mes, y le voy a sumar 3. Entonces, si es 2, pasa a ser 5. Entonces, mi concepción lógica, 9/5, y yo sé que es antes de este año, es 74.
No es 75 porque yo nací en febrero. Eso cada uno lo hace con su y sabe fácilmente su fecha de nacimiento, de concepción, que son los 9 meses. Yo digo que fácilmente, así capaz que alguien lo hace, me cuenta de otra manera y le sale más fácil. Para mí es como súper fácil así. Entonces ahí se ubican. ¿Sí? El proceso de la Tierra para generarse una antena biológica y ponerla en el plano, lo que nosotros le llamamos el embarazo. Y esto no importa si sos de 9 meses, 7 meses, la concepción es lógica. Entonces, si naciste de 7 meses, es igual a lo que acabo de decir. ¿Está? No importa eso. Justamente porque es lógica. Entonces, ese proceso, que la Tierra en algunos casos usa 6 meses, en otros usa los 9, todo eso tiene una estructura, ¿sí? Que es 273 días, 274 días, 275 y 276. ¿Qué quiere decir esto? Si yo me fijo en cada uno de ustedes, su fecha de concepción y su fecha de nacimiento, va a haber un periodo que puede ser 273, 274, 275 o 276 días. Son las 4 combinaciones posibles. Ahora les voy a decir a todos, pero ya lo hice yo, fue una de las primeras cosas que hice antes de empezar el taller el otro día. Los voy a linealizar, ¿no? Entonces tenemos, los linké a todos. Sofía, 274. Jaime, 273. Mavi, 275. Juana, 273. Walter, 273. María, 275. Consuelo, 275. Emanuela, 275. Isabel, 273. Beatriz, 276. Gabriela, 273. Jorge, 273. Claudia, 273. Aranzazú, 275. Elba, 275. Susana, 273. María Isabel, 273. Leticia, 274. Astrid, 274. Nair, 276. Fui de la última vacante a la primera. ¿Qué es esto? Entre tu fecha de concepción y tu fecha de nacimiento hay un periodo de cantidad de días. Ese proceso que la Tierra utiliza en ese caso de esa antena es esa cantidad de días. 9 meses en días. En días. Pero para esa combinación de esas frecuencias. Cuando cambia la frecuencia, puede variar en esas 4 opciones. Por el tema del 31. Exactamente. O sea, el 13. En términos lineales va a tener que ver con esos. En términos no lineales, 27 es bio. Bio, B larga, I-O, como biología. ¿Ves? Es una concepción lógica, pero ahí está implícito la bio. Está dentro de ese proceso la bio, del proceso de la gestación, de la antena. ¿Una preguntita puede ser? Dame un segundo, termino esto. Y después está el otro número, por eso digo, 27 es la palabra bio, ese prefijo. Y después tenés el número. Lo que eso implica no lo sé. Y cada uno tiene su procesador ahí mostrado, me parece, ¿no? Un dato para observar. Solo lo dejo. Walter. No, digo, este es un número estándar, pero hay personas que al día de hoy saben a ciencia cierta de que, por ejemplo, nacieron 10 días adelantados a su fecha. Entonces, ¿qué fecha pondríamos en ese caso? Vuelvo a lo mismo. Es una concepción lógica. No importa qué día naciste, si naciste 10 días antes. Es un parámetro tierra lógica negativa.
no tiene que ver con la experiencia. Vos me decís, a ver si te entiendo. Una persona de 6 mesina, por ejemplo, 7 mesina, no tiene 270 y no sé cuántos días. Correcto. Sí los tiene. Porque es una concepción lógica, no biológica. Bien. Es una referencia que no existe. Bien, gracias. Es que soy médico y me cuesta, lo sabes. Sí, cuesta. Cuesta. Todas las personas que tienen esa concreción con lo biológico como el inicio de la existencia, no todos. Por eso la pregunta de si soy 6 mesinos, si tanto, está informando el humano esto, ahí está perdido. Y anclado como que la existencia empieza en lo concreto. No puede asumir una instancia abstracta. ¿Sí? Porque aniquila su percepción de sí mismo y lo suelta a un vacío existencial, dijeron. Un vacío que se hace intolerante. Claro, pero es el cambio de referencia. Claro, voy a tomar el ejemplo de ella. Fue y miró su fecha de concepción y se fijó dónde estaba posicionada. Y si bien ella está dentro de esa regla, inhumano-humano de la mamá, la fecha de concepción es lógica contexto del inhumano. Empieza a descubrir un andrógino interno, pero ahí ya no está mirando la fecha de nacimiento. Ella está integrando un aspecto tierra, proceso de gestación de la antena biológica. La otra cosa que yo te diría ahí es que integremos, ¿cuál era tu 270 ahí? 15. 275. Son las 4 frecuencias, caen en la vuelta 18, frecuencialmente estoy hablando, 273, 274, 275 y 276. Ahí hay otro parámetro, ¿ves? Entonces cada uno podemos ir empezando a ver, yo no tengo respuestas de esto, son preguntas mías que muestran parámetros. Así funciona desde acá. Yo tengo preguntas y los parámetros se muestran. Cuando yo descubrí esto de la pauta de vinculación de los cuadrantes fue porque empecé a preguntarme cosas y eso se mostró de una manera muy evidente. De hecho fue la patada inicial para salir a compartir calendario, o sea, porque veía que había una pauta ahí que era para todos. Es algo que ya se ha compartido, de hecho va a estar ahora en las aplicaciones. Pero también ahí está, hay que distinguir frecuencia positiva, el inhumano. El inhumano, sí. ¿Ves? Entonces no me confundo. De hecho, una chica, está mal lo que voy a hacer, pero hacer la referencia, porque es lo que comenté del video la española que se compartió en el grupo grande calendario, que hablaba de la luna, el sol y la tierra, y en la segunda parte ella hablaba de que no se podía sumar la frecuencia particular a la frecuencia de la tierra, porque era como agarrar una torta y querer sumarle una porción que ya está incluida nuevamente. Claro. Entonces, si no está hecha la separación entre el aspecto tierra, lógica negativa, y el aspecto nada, una separación lógica, porque obviamente es todo junto eso que soy, humano, el sector terminal, no puedo comprender la lógica que hay detrás de eso. No la puedo integrar. Entonces me voy a ir por la existencia solamente a mirarlo. ¿Está? Entonces acá es donde nos empiezan a colapsar los cerebros, ¿no? Yo me veo las caras, entonces... Creo que yo lo dijiste, pero lo quería decir con mis palabras, a ver si lo entendí bien. Entonces, por ejemplo, la fecha de nuestro nacimiento es el inhumano que se está como sintiendo excitado porque es la fecha de mi nacimiento. Se está apareciera en plan. Entonces ese número le informa al inhumano, pero la fecha de concepción es como que es el humano que se está como vinculando con la tierra. Tierra lógica negativa en su expresión de integridad tiene más que ver con eso. Yo no tengo la certeza de dónde ubicaría dentro del sistema de referencia si fuera en 5, este rombito, este triángulo que se formaría entre el 5 al punto 0 y 11, tal vez ahí podría ser la fecha de concepción lógica, que es este cálculo que estábamos haciendo, y ese proceso hablaría
o tierra lógica negativa. La verdad, suelto. La respuesta se expresará. ¿Te acordás cuando hacíamos el observatorio? Sí, poníamos fecha de concepción en 7. Para mí, tierra lógica negativa. No teníamos abierto esto. ¿Ven cómo se empieza a expandir? Y no es complejizar, porque eso no es complejizar. Es tan simple. Los parámetros lógicos del desdoblamiento del tiempo son 4 boludeces. Cada vez que decís que todo está... Los parámetros yo sé que es complejo también. Yo sé que también es complejo. Eso es cierto. Pero digo, los parámetros básicos son los simples. Entonces, si yo entro por los finales de desarrollo, voy a encontrar complejidad, porque eso se está expresando y aplicando. Entonces va a adquirir complejidad, pero no complejidad porque se complejice eso. Complejidad porque lo voy a estar viendo en cada vez cosas más densas, más particulares. Entonces el lenguaje se va a ir a ajustar a ese contexto en el que yo estoy haciendo ese desarrollo específico. Vos escuchás hablar desde afuera del lenguaje calendario y es encriptado el lenguaje. Sin embargo, si tenés los parámetros básicos, no te es complejo. Entonces nunca es el problema es que yo soy tonta. Es que si me voy a lo simple, lo puedo abordar. Si entro para mí por lo complejo, y sí, me voy a dar cuenta que no estoy ahí, que no estoy en ese nivel de integridad. Me tengo que ir más a tierra lógica negativa que a tierra positiva. Porque ahí en tierra positiva ya hay plantas, piedras, peces, reptiles, pájaros, ya está todo ahí expresado, entonces es complicado. Me toca estudiar todas las enciclopedias de todos los reinos mineral, vegetal, claro, calendario, Tumi, la puta que lo parió, todo complicado. Pero eso parte de una sencillez básica, que para mí es la que te da el abordaje. Entrar por ahí es lo más relajado. Entonces yo voy a ir llegando a ese nivel de